Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles les decimos, clave la sintonía en el 960 de nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla, José Luis Orlando, en la dirección general. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Bueno, hoy vamos a continuar con la secuencia de los gobernadores constitucionales. De esta Mendoza, como coordenada general y análisis situacional, podemos decir que está todavía humeantes de las ruinas del terremoto de 1861. Porque han pasado muy pocos años, han pasado más de un lustro, y sin embargo los escombros persisten, como le decíamos el otro día, donde todavía hay cadáveres sin enterrar, ya esqueletos en definitiva, y lo habíamos afirmado en el último minuto de Historia Activa, donde uno encontraba a muchos chicos jugando en las ruinas de muchas casas, de muchas manzanas, encontraban esqueletos entre las paredes, esqueletos debajo. También habían fisuras en la ciudad, producto que no habían sido tapadas. Usted imagínense, habían pasado más de 5 años, no habían sido tapados, se encontraban lo que habían sido personas adentro, habían sido atrapadas por estas grietas, que hay muy pocas referencias a estas grietas, pero sí lo sabemos que existieron. Y bueno, como no podía faltar más, había carencia de agua, de servicios básicos, como por ejemplo también la luz. Pero ¿de qué luz estamos hablando? Estamos hablando de la iluminación a vela. La iluminación a vela se encendía más o menos a las 19 horas y se apagaba a las 11 de la noche. Y se empezó a crear una especie de antinomia y también diversidad entre lo que estamos refiriendo entre la antigua ciudad, que cita en la tercera y cuarta sección, es decir, que se estaban construyendo muchas de las casas que hoy nosotros vemos por esa zona, muy antiguas, ¿sí? De por cierto, y que muchas de ellas también cayeron en el terremoto del 26 de enero de 1985, para tenerlo un poco presente esto aquí. Y posteriormente estaba la nueva ciudad con centro en la Plaza de la Independencia, que también tenía iluminación a vela. También habían problemas con el agua potable. Recién se erigían las primeras plantas potabilizadoras, que es la planta que está aquí a kilómetros de la radio. Estamos en Emilio Civit, continuación Avenida del Libertador, entrando por los portones del Parque General San Martín. En el sector que corresponde al sur se encuentra la planta potabilizadora de la actual empresa nuestra, Aguas Mendocinas. Y bueno, recién ahí se empezaba a conformar la primera infraestructura para proveer a los vecinos de agua potable, pero a los vecinos de la nueva ciudad. Y mientras tanto, los de la antigua ciudad permanecían o con el pozo supérstite del terremoto o con la vieja cañería que estaba rota, donde venía agua del Chayao, ¿sí? Esa cañería que se hizo en el año 1810 y que encontraron evidencia arqueológica en la calle actual Alberdi, más hacia la vereda sur. Entonces era la que proveía el agua a la fuente, esa fuente que estaba en la Plaza Mayor, y era tan grande la presión que, bueno, salía tipo, así como lo podemos ver
en algunas fuentes actuales de nuestras plazas mendocinas, ¿no? Pero era todo por un sistema de presión y de cañerías que venía desde el Chayao. Entonces la provisión también de agua potable era también muy escasa. Los vecinos tomaban agua de regadío, se potabilizaba dentro de las casas, usando diversos métodos coloniales de la época, y muchas veces agua no era tan santa como decía Lucio Funes, un hombre que fue médico y que llegó a ser director general de escuela. Murió en 1957, había nacido en 1867, vivía en la calle Corrientes y San Martín. Ya vamos a hacer referencia a esos recuerdos que él tiene de la infancia post terremoto, hablando por eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que las políticas públicas instrumentadas por estos gobernadores debían ser tendientes a recuperar el sistema productivo que se había perdido en Mendoza. Y cuando yo hablo de Mendoza, involucro todos los departamentos nacientes de aquel momento que también el fenómeno telúrico pasó y fueron destruidos. Ya Mendoza, lo habíamos dicho también, venía con un cierto déficit económico que en ese momento era de 30.000 pesos, 30.000 pesos fuertes, como se denominaba, y hubo la necesidad de pedirle auxilios al gobierno nacional. En esa línea empezó Carlos González Pinto, siguió este sucesor, don Melitón Arroyo, y va a seguir también los otros gobernadores hasta finalizando el siglo XIX. ¿Por qué? Hay un detalle muy grande. Esta situación económica de la provincia repercute años después. Eso ya lo hemos tratado, pero lo refrescamos. Después llamaríamos así, en términos actuales, la provincia cae en default y de alguna manera se hacen bonos, de los bonos que usted conoció, si usted es mayorcito, ¿no es cierto?, de aquellos entonces, de los años 2000, ¿se acuerdan? De las letras LECOP o de las letras mendocinas Petrón, que nosotros le decíamos, los masculinizamos, inclusive decíamos los LECOP o los Petrón. Bueno, acá la provincia instrumentó las letras de tesorería en 1892 que llegaron hasta casi 1927. Pero eso es otra historia. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la provincia, para reconstruirse y dinamizar todo ese circuito productivo que se perdió, primero tenía que tener una política demográfica concreta. Entonces los gobernadores se ponen a pensar en cómo poblar cada departamento con la cantidad de miles de muertos que ha habido, y lo decimos siempre a ciencia cierta, que aún no nos ponemos de acuerdo. Revisando las fuentes, revisando los diversos testimonios, revisando lo que se dejó en aquel momento de la parte pública, algunos llegan hasta 6.000, otros hasta 10.000, inclusive Honorio Barraquero llega hasta 15.000 en un informe que le hace al gobernador de la provincia en 1879. Si estamos hablando de muchas miles de almas, primero ese recurso humano valiosísimo en nuestros pobladores enterrados, y la demografía costaba. Si bien en este momento Mendoza empiezan a llegar los primeros inmigrantes, el aporte inmigratorio, del flujo inmigratorio, del aluvión, como dirá un historiador después, no fue tan importante como para nivelar las pérdidas del terremoto y las pérdidas de las pestes que subsistieron al terremoto, ¿no? Entonces los gobernadores tenían que tener también políticas sanitarias. Nosotros pasamos con los años epidemias de cólera morbus, de difteria, que nos llevaban muchos miles de mendocinos al cementerio también, en una naciente población
que se estaba reconstruyendo. Un poquito también hablamos como en anclaje radial del programa anterior de ayer. Y también había otro elemento, que estaba la guerra del Paraguay. Ustedes saben que la guerra del Paraguay duró de 1865 a 1870. Y como también dijimos que llegaban las primeras fotos Kodak, ¿no es cierto? Y las exponían en la Plaza Independencia, por supuesto que nadie quería ver fotos de muertos, ¿no? Eso lo podemos entender en nuestros comprovincianos que nos antecedieron, y sobre todo en el diseño de las batallas de aquellos entonces, tal como también hemos dicho. Pero sin embargo esto también incentivó, fíjense, a los gobernadores a que, bueno, hubo una sublevación por ahí que ya la trataremos, la revolución de los colorados en 1866, pero esto son pérdidas de vidas humanas. Y bueno, a lo largo del siglo XIX Mendoza ha perdido mucha gente en las guerras que hemos peleado, desde los ingleses en 1806, 1807 hasta los guerreros del Paraguay. Han pasado por intermediamente 9 guerras. Entonces es bueno tenerlo presente. Se hace un censo allá por 1879, y este censo da como resultado algo fundamental, que hay un crecimiento, se hace por departamento, no obstante a todo lo que hemos comentado, hay un crecimiento demográfico interesante, hay una tasa de natalidad bastante importante y que supera la tasa de mortalidad. Recordemos también la época y en concomitancia con las políticas sanitarias. No podía haber, por ejemplo, no existía ni siquiera vallaspirina, tampoco existían antibióticos, y eso hacía que la expectativa de vida era entre los 45 y 50 años. Ya cuando uno pasaba los 50 años era como que ya había probabilidad, ¿no es cierto?, de seguir existiendo en este mundo. Bueno, todo esto también hay que tenerlo presente. Entonces los gobernadores de esta época se dedican a hacer políticas de saneamiento de aguas, se dedican a iluminar la ciudad, por supuesto evitando los grandes hechos también que se subsistían de inseguridad de aquellos momentos. En términos actuales lo hablamos. También de reorganizar este circuito productivo que yo hice referencia, porque Mendoza era una provincia que exportaba harina, es decir, que teníamos grandes extensiones de trigo que desaparecieron allá el último punto, allá por 1920, donde se encontraban estas grandes extensiones de trigo, en el departamento de Las Heras y parte en Guaymallén, porque recordemos que Guaymallén era una gran laguna y había también lagunas y ciénagas. Todas las calles que conocemos vertebrales de Guaymallén eran como una especie de islotes o terraplenes que iban a islotes, y donde también se practicaba la ganadería, pero en forma intensiva. Entonces teníamos trigo, teníamos ganado, por lo tanto si teníamos trigo teníamos harina. Eso explica la gran cantidad de molinos harineros a las orillas del Tajamar. Acuérdense que el canal Tajamar es el canal que está bordeando, se puede ver después de la Alameda, pero está bordeando la calle San Martín, desde un segmento, desde la peatonal, justamente donde ingresa a la calle San Martín, hasta Las Heras. Y también explica esta economía, dinamizarla, ¿en qué sentido? Porque los molinos se cayeron, ¿sí? Y también fueron destruidos por el terremoto y los volvieron a reconstruir. No podemos imaginarnos hoy un molino en la actual calle Rondó y San Martín, por ejemplo, pero sin embargo allí había uno de los tantos importantes molinos. Bueno, entonces estas estructuras se volvieron a reconstruir todo este circuito productivo, aparte del régimen de la vitivinicultura, la cual muchos gobernadores, lo hemos dicho, eran cultores de esta actividad y de donde procedía la fortuna personal también.
en todos estos contextos del gobierno de familia y otras. Por esa razón es vital conocer estas coordenadas que van a tener que lidiar estos gobernadores y van a tener que encauzar a esa Mendoza destruida a una Mendoza construida. Y teniendo en cuenta, a todos les decimos que los escombros estuvieron hasta 1890. Bueno, hemos terminado hoy Historia Activa, el día viernes, seguimos el lunes en el último día hábil del año, hábil y asueto también a la vez, y bueno, pero entonces no se pierda el boletín informativo a cargo del señor Daniel Badano y luego sigue Fito Suden en el patio trasero. Hasta el lunes. Historia Activa.